como iglesia Casa de Fe tiene que estar allí conectada desde su casa en este tiempo, escribiendo, conectándose, identificándose a quien hace parte y poder estar aquí celebrando desde su casa el tiempo de los 78 años. Amén. Muy bien. Vamos a dar tiempo a la palabra de Dios en esta mañana y tenemos un invitado muy especial y es el pastor Alfonso Barbudo. Él es mi padre. Lo conozco desde que era, mejor dicho, y nos ha permitido este tiempo poder estar en esta casa para enseñarnos la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar por su vida en esta mañana. Señor, te doy gracias. Te bendecimos en esta hora, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de tener este siervo en esta casa. Te pedimos, oh Dios, que lo uses sobremanera, que pueda traer alimento, oh Dios, sólido, espiritual a nuestra vida y a nuestra casa. Te bendecimos, oh Dios, por su vida y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios nos bendiga a todos. Bendito sea el Señor. Mi hija debe sentirse agradecida de que el papá todavía está robusto. Este es el tercer mensaje que voy a dar hoy. He tomado un tema que nos va a ayudar a todos y alusivo a lo que tenemos aquí, Casa de Fe. Entonces yo he colocado el tema desafío de la fe. Desafío de la fe. Y le invito a que abra su Biblia conmigo en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Éxodo 14. Va a leer conmigo la palabra del Señor. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Doy gracias al pastor Antonio y a la pastora Beisy por haberme invitado a que esté con ustedes en el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piahirob, entre Migdol y el mar, hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y lo hicieron así. Quítame el ventilador. Gracias. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvieron contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Amén. Leemos en el capítulo 12, versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucop, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y también subió con ellos grande multitud y toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. 13:20, Éxodo 13:20. Partieron de Sucop y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Escuchen esto: nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
¿Cómo se llama el tema? Desafío de la fe. Desafío de la fe. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Usted no necesita ser mesiánico. Si usted tiene la fe en Cristo, es familia de Abraham. Es familia de Abraham. Lo que nuestro mundo ve de la iglesia. Estamos en un proyecto misionero y mi hija está diciendo que están cumpliendo ¿cuánto? 78 años. ¿Llevamos aquí cuánto, hermano Jesús? Así. ¿Cuánto llevamos aquí en la casa de Mayo 7? Muy bien. Entonces, lo que nuestro mundo ve de la iglesia, casa de fe. Nuestro mundo, la liturgia, la actividad cultica, conferencias. Mi pastor Antonio predica aquí fogosamente, y creyentes, devotos, consagrados, sirviendo al Dios vivo. Eso es lo que la gente ve, que viene a culto. Yo me levanté muy temprano para ir a Casa de Dios, aquella es Casa de Dios en Bella Haidit. Mi esposa está en Los Venados, se levantó a las 4:30 con las damas y yo debía de irme para allá a predicar, y yo veía a una señora con una Biblia y una falda larga. Ese es evangélico, va para culto. Va para culto. Entonces la gente ve eso, pero, escuche esto, y aquí va a estar la enseñanza, pero el mundo no está viendo a Dios de una manera contundente. De una manera contundente. Se comenta lo que estamos haciendo, un grupo de gente que somos unidos, se aman, recogen canastas para los necesitados, hay una fraternidad, están llegando mucha gente. Eso es lo que la gente ve. Una iglesia que está alabando al Señor. Sin embargo, escuche esto, no ven nada que pudieran explicarse atribuyéndoselo a Dios. Repito esto. Sin embargo, no ven nada que pudieran explicarse atribuyéndoselo a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos intentando hacer algo que lo vean y analice que solo Dios puede hacer. Una obra que dice la gente, esto no lo hicieron los evangélicos, esto no lo hizo los humanos, esto tiene que estar algo detrás de esto. Número 2, contemplamos una historia bíblica contundente. Éxodo 14, los que los egipcios vieron de Dios. En Éxodo 13:20 dice la Biblia, y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y en el capítulo 14 hay una estrategia militar del Señor. Miren, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piahirob entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Delante de él acamparé. Era una ensenada. Y miren la estrategia militar del Señor. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Una estrategia que el Señor hace con su pueblo. Más de 600,000, porque se agregaron otras personas que no eran del pueblo de Israel. No contaron los niños, ni contaron las mujeres. El versículo 2, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra.
el desierto los han cerrado y vamos a alcanzarlo. Miren lo que dice la Biblia, que le fue dada noticia. Miren, después que en el capítulo 12, ellos salen con mano poderosa, porque dice la Biblia en el capítulo 12 de Éxodo, que la noche que se levantaron los israelitas, había un muerto en cada casa, empezando del el siervo, el que sirve, hasta los animales, hasta el faraón. Y dijo, pura muerto, y ellos se encerraron y por miedo dijeron, váyanse, porque pensaban que los iban a matar. Váyanse y sirvan a Dios, dijo el faraón, sirvan a su Dios. Estaba asustado. El heredero del trono había muerto. Dios le dijo por boca de Moisés que iba a morir su primogénito si no lo dejaba ir, las 10 plagas de Egipto. Y Dios le dice a Moisés que hiciera acampar, versículo 4, a los israelitas junto al mar rojo. Y yo endureceré, escuchen esto, que es la soberanía de Dios, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Escuche esto, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y lo hicieron así. Número 3, Dios ordena a Moisés que accione su fe. Dios le ha dado a Moisés una herramienta, como le ha dado a usted un don. Le dio una vara y tira la vara y se volvió una culebra. Y no la cogió por la cabeza, sino por la cola. Y con esa vara desafió a Faraón. Vinieron los magos y hicieron sí, pero la culebra de Moisés se tragó a las otras. Ahora tiene el arma. Cuando Dios lo pone en el ministerio, Dios le da arma. Y Dios lo entrena. Nuestro pastor, que es mi yerno, y mi hija, han sido entrenados. Cuando estuvimos en Cali, que se nos murió Dana, yo viajé 20 horas en mi carro para ir a Cali a ver a mi nieta. Y cuando nos entregaron la niña en el Valle de Lili, mi yerno y yo, porque ella no podía, nos abrazamos y lloramos. Ya habían perdido un niño. Así que el hermano pastor Antonio fue entrenado con la muerte de sus 2 hijos. Y Toño ama a sus hijos. Uno de los papás que eso examina a Natán y a Lana, quiere a sus hijos. Y Dios lo golpeó por donde más le duele. ¡Aleluya! Para entrenarnos. Ellos sufrieron. Mi hija sufrió. 3,5 litros de líquido le sacaron en Cali. Se hubiera muerto mi hija. Y veis, ahí íbamos a ver la niña, a Lanita, que estaba allá en la clínica. Y esa gente sufriendo en una ciudad muy lejos de acá. Y ahí estaba mi yerno, ahí estaba dando testimonio de la fe. Hicimos un culto y salieron unos endemoniados. Ahí oramos por la gente, allá en la casa esa. Así que Dios entrenó a Moisés. Él le dice, accione. Yo lo entrené para llevar la obra. Y esta obra debe salir adelante con el don que Dios le ha dado a ustedes. Aquí vamos a trabajar todos. El pastor no es que tiene que echarse toda la carga. Yo llevo 44 años de ser pastor y he fundado más de 14 iglesias. Y yo no he llevado toda la carga. Yo soy uno de ustedes, el pastor Antonio Carlos y la pastora Beisy son uno de ustedes, unos que van adelante. Y el Señor le ordena a Moisés, versículo 16, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Un pastor, un buen pastor, da un buen consejo. Y los pastores somos profetas.
Aquí Moisés está profetizando a los hijos de Israel. Un buen pastor da un buen mensaje y da un buen consejo alentador de esperanza y de triunfo a su pueblo. Y Moisés dijo al pueblo, cuando los israelitas vieron a los egipcios, ahí está, se le complica a Moisés la situación. Me parece 600,000. Miren lo que dijeron. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, versículo 10, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y ahí la represalia contra Moisés. Y dijeron, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te decíamos? Esto es lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en manos en este desierto. El pastor, cuando hay crisis, sabe qué hacer, sabe cómo guiar al pueblo. Y Moisés, en el versículo 13, dice al pueblo, y Moisés dijo al pueblo, no tengan miedo, estad firme y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El versículo 14, Moisés le dice al pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Vosotros estaréis tranquilos. Entonces, Dios respalda cuando comisiona a su siervo. Resultado del desafío de su fe. Es interesante y preciosa esta historia. Cuando los hijos de Israel, cuando los egipcios se acercan a los hijos de Israel, la columna de nube que iba adelante se puso atrás. Y era luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Y dice la Biblia que en toda aquella noche no se acercaron. No se acercaron. Cruzar el mar Rojo en seco, como Dios ordenó a Moisés, era humanamente imposible. Era una tarea con dimensiones divinas. Secar todo un mar y pasar en seco no lo hacía Moisés. No lo podía hacer Moisés. Tenía que intervenir Dios. Tenía que Dios intervenir. Y Moisés tiende su mano y dice la Biblia que toda aquella noche el Señor envió un viento recio oriental. Se secó. Qué bueno que si ese tiempo se hiciera ahora, nosotros pudiéramos hacer un tour, hermano Jesús, y llevar a esta gente allá y sacar plata, vender plata para la iglesia. ¿Le parece? Aquí muro de agua y acá muro de agua y los tiburones. ¿Le parece? Un acuario mejor que el de Cartagena. Claro. Así lo vivieron ellos. Muro a su derecha y muro a su izquierda. Dice la Biblia, versículo 30, y volvieron las aguas y cubrieron a
cuando los egipcios también entran tras los israelitas. La cuarta vigilia, Pastora Zoraida, es la madrugada, son 4 vigilias. A la cuarta vigilia, el ángel de Jehová, dice la Biblia, que miró a los israelitas, que iban también. Y el Señor les quitó la rueda a los carros y a los caballos y dijeron los israelitas: huyamos, porque Jehová pelea contra nosotros por los israelitas. Y entonces el Señor le dijo: Moisés, usa la vara otra vez y tírala hacia atrás para que las aguas se vuelvan. Y dice la Biblia que las aguas se volvieron. Estos van huyendo sin rueda y sin nada y se encuentran con el agua. Aleluya, denle un aplauso a Dios. Versículo 28 y 30. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar. Moisés le profetizó en 14:13 que los israelitas que los habían visto nunca jamás los verían. Escuche esto. Les digo, esos israelitas, esos egipcios que ustedes ven hoy, nunca más los van a ver. La palabra de Moisés. No quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ni uno. Versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Gloria al Señor. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y Moisés su siervo. ¿Quién no iba a ver que esa obra no era hecha de hombre, sino era una obra hecha de Dios? Bendito y alabado sea el Señor. Es aquí donde Dios se glorifica para gloria y honra de su nombre. Vamos a ver en el quinto lugar, desafío de la fe de algunos siervos del Señor. Abra su Biblia conmigo en el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se juntasen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Siempre hay los acusadores de los evangélicos. Y le dijeron al rey: ¿sabe, rey, que esos judíos que están aquí, que están deportados, que son gobernadores, no se postran? Versículo 8. Pero esto es aquel
Pero esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron a acusar maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Nabucodonosor era rey de reyes, era el imperio babilónico, el creador de una de las 7 maravillas del mundo. Para su esposa, que era reina, le hizo los jardines colgantes. Y ahora este hombre idólatra quiere que los judíos adoren su estatua. Ojo aquí, que este es el mensaje para la iglesia. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor a Sadrach, Mesach y Abednego: antes de ser echado al horno de fuego, dijeron, él les dijo: ustedes no adoran la estatua que yo he edificado. Dijo: no la adoramos. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música os postréis y adoréis esta estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Mire usted el desafío. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La madurez, la calidad, la estatura, la identificación de un hombre de fe. El hombre de fe dice: y dijo Sadrach al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Como el rey estaba enojado y quería hacerse sentir ante los judíos, mandó a calentar 7 veces más el horno. Y trajeron a estos varones para echarnos al horno de fuego. Nabucodonosor y le dijeron a ellos, versículo 18: y si no sepa, oh rey, que no le serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó de aspecto contra estos varones. Y escuchen esto: felicito a estos varones por ser varonilmente maduros en la fe, y no los amedrentó el rey, la amenaza y orden del rey. No entraron en pánico, aunque la pandemia dice que lo va a matar, que va a morir, y ya cuando tiene COVID ya está en pánico de morir quemado. Representa el COVID-19, tremendo matón de millones de personas en el mundo, y nos tiene encerrados. Un milagro
que solo Dios puede hacer. Gloria al Señor. La fe férrea, sin miedo, confianza en Dios, pudo hacer que el rey Nabucodonosor exclamara lo que exclamó. Dios obró en ellos. Seguro que Dios obró, los salvó del fuego y los libró a estos hermanos del fuego ardiente. El rey Nabucodonosor se pasea y ve que hay 4. Y llámalo a su consejo, a los del Senado y a todos los consejeros. Digo, ¿no echaron ustedes 3 varones? Digo, sí, verdad es rey. Y él dijo, yo veo 4. 4. Y es semejante al hijo de los dioses. Y él se fue al horno de fuego y los llamó. Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, este hecho milagroso sorprende al rey, al congreso, gobernadores, a los capitanes y consejeros del rey. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, verdad es, rey. El testimonio de 3 hombres de Dios que no temieron al amedrentamiento de un rey pagano, no pecaron ante Dios con adorar a un ídolo, sino que prefirieron morir. El testimonio de un rey pagano por fe, de estos 3 creyentes por su fe verdadera. Versículo 20. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, gloria a Dios, así es, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dios que a su Dios. Alabado sea el Señor. Esto es lo que hay que hacer aquí. En este barrio debe haber un milagro que impresiona a esta gente. No vamos a estar aquí arrinconados. Tenemos al Dios vivo y tenemos el único mensaje de vida eterna. Entonces, hermano, tiene que haber un milagro. Dice el rey, versículo 29, por tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, porque por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, bendito sea Jehová. Las tareas que Dios da y hace en la Biblia siempre son de dimensiones divinas, o sea, que están más allá del que el creyente puede hacer. Le voy a contar un testimonio. El hermano Jesús enfermó y él es parte de mi familia. Yo lo estimo mucho, lo considero mucho, y todavía en consternación. Mi hija, hermano Antonio, Zulia, Andrea, Luisa y Jesús Elías. Y yo estaba preocupado porque uno se amedranta. Yo siempre uso el reloj para dormir. A las 2 de la mañana yo me levanté un poco asustado y me puse a orar. Me levanté, me puse a orar en mi cuarto y el Señor me dijo, no se va a morir. Y yo cogí fuerza, dije, el hermano Jesús no se va a morir. Entonces Toño nos reúne con unos pastores y nos enlazamos y el Señor me tomó esa noche y yo dije lo que yo había sentido en la madrugada orando por el hermano Jesús. No va a morir, no va a morir. Zulia Andrea, toda nerviosa, le dice, Antonio, pero que consigan la UCI intermedia. Y el pastor Antonio responde a Zulia Andrea, le dice, Dios es mejor que UCI, ya hemos orado. Yo tenía la certeza. Y véalo, aquí tenemos al hermano Jesús. Denle un aplauso al Señor.
nuestro mundo no se siente atraído al Cristo a quien servimos porque no puede ver obrando a través de los creyentes. Cuando el mundo vea que ocurre algo a través de su pueblo reunido, consagrado, que no se explica de ninguna manera humanamente hablando, entonces se sentirán atraídos al Dios que ven hacer milagros. Este Dios a quien servimos los cristianos de este tiempo. Gloria al Señor. Cuando Dios te pide que haga algo difícil, tú y yo entramos en una crisis de fe. Hermanos amados, nosotros los humanos queremos manejar las cosas que se presentan en la vida. Escuche esto. Pero hay una dimensión divina que no está al alcance del hombre humano hacerlo. No está al alcance del hombre humano hacerlo. Y le doy testimonio. Yo tengo 50 años de conocer a Cristo. Y he visto milagros que, wow, ¿dónde salió esto? Yo no lo hice. Yo no lo hice. Entonces nosotros los humanos queremos manejar las cosas y buscar los recursos humanos como nosotros ideamos que sucedan las cosas y colocamos a Dios en ese ámbito, en ese cajón, para que Dios actúe por ahí. Dios es soberano. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Dios es soberano. Salvó a Israel de la mano de los egipcios abriendo el mar rojo y ahogó a los egipcios en el mismo mar rojo y los salvó a los israelitas. Aleluya. Gloria al Señor. En ese momento tú debes tomar una decisión acertada. La familia Díaz Salazar estaba abrumada. Yo pensaba en la hermana Zoraida, en su Andrea, en Luisa, en Jesús. Y yo le decía al Señor, Señor, ellos tienen que terminar su universidad. El hermano Jesús tiene compromiso con su familia. Entonces, eso no fue. Una cosa es que contársela, otra cosa es vivirla. Entonces el hermano Jesús está comprometido con Dios a servirle. A servirle. En este momento debes tomar una decisión acertada. ¿Sigues? ¿Avanzas? ¿Accionas? ¿O te quedas y retrocedes y te quedas ejerciendo las constantes rutinas de tu vida y no cambias? No pasa nada. Viviendo siempre lo mismo, ni crees, no creces, no pasa nada. No maduras, el mismo de siempre en su misma estructura de fe y unos son ortodoxos. Los ortodoxos están matando a la iglesia. Marta y María. María creía, pero cuando su hermano murió, Jesús llegó 2 días después y le avisaron. Pero Jesús dice ahí, esta muerte es para la gloria de Dios. Y cuando llega Jesús, donde están las hermanas del muerto, dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Más sé que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Llorando, y Jesús le dijo, vamos allá a la tumba. Llegaron a la tumba y Jesús le dijo, quiten la piedra. Y Marta dice como ortodoxa, Señor, y es de ya. Cuando pasan 4 días al judío, vienen toda la esperanza. Tu hermano resucitará, y dice la ortodoxa Marta, dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un aplauso al Señor. Dios le estaba diciendo a estas creyentes ortodoxas, Él va a vivir ahora. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el autor de la vida, la fuente de la vida.
Tu vida es prestada y la mía también. El único que tiene fuente viva y vida propia es Jesús. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y Jesús ora al Padre. Padre, sé que siempre me oyes, pero lo digo por causa de multitud. Y le dice la voz de mando que va a utilizar Jesús en el rapto de la iglesia. Lázaro, ven fuera. Porque Jesús es la vida, aleluya. Jesús es la vida. Y por eso el hermano Jesús está vivo, porque Jesús es la vida. Y clamamos, la familia clamó y Dios respondió. Dale un aplauso al Señor. Lázaro salió atado a las manos y los pies y le dijo, desatale, déjale ir. ¿Quién puede hacer un milagro de un hombre que hiede ya de 4 días? Dígame, ¿quién lo puede hacer? Dios. Y muchos se convirtieron por la resurrección de Lázaro. Hermanos amados, lo reto en esta mañana, casa de fe, a tomar desafíos de fe, que la gente de este barrio diga, esos evangélicos están con Dios, Dios lo está respaldando, ese milagro de Dios, vamos a convertirnos, vamos a ir a congregarnos. Dale un aplauso a Dios. Yo creo en eso, porque lo he sentido en mi vida. Y esto no sea ortodoxo, démosle lugar a la infinitud de nuestro Dios, al que tiene todo poder. Salmo 135:6 dice, porque yo sé que Jehová es grande y Él no es nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Jeremías dice, aquí yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Al que cree, todo le es posible. Póngase de pie, vamos a orar. En esta mañana vamos a ser específicos. Vamos a decir que aquí en Casa de Fe vamos a estar abiertos para que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, para que el Dios de Moisés, el Dios de los israelitas, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, haga un milagro extraordinario. Que la gente diga, eso lo hizo Dios. Cuando Pedro y Juan fueron al templo a orar a las 3 de la tarde, había un ciego, un cojo de nacimiento. Y le dijo, míranos. Y él estuvo atento a recibir algo. Y Pedro le dijo, y Juan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo levantaron. Y el hombre anduvo saltando y glorificando a Dios. Tenía 40 años y el pueblo se conmovió. Y el mensaje que Pedro predica, 5,000 personas se entregan. Denle un aplauso al Señor. Vamos, iglesia, los animo. El Dios vivo que está con nosotros es el Dios de toda autoridad, de todo poder. El Dios que enseñamos, el Dios que predicamos, es el Dios que creó todo esto, el cielo y la tierra y el mar, y domina sobre todo. Aleluya. Levanta tu mano. Padre, te damos gracias. Aquí el pastor Antonio y la pastora Bexy y el equipo ministerial están plantando una iglesia para tu honra y para tu gloria. Necesitamos el poder tuyo. Necesitamos milagros hechos por tu mano. Que los que estén vecinos vean la obra de Dios y te glorifiquen. Y se arrepientan y reconozcan que Dios lo hizo y Dios está con nosotros. Así que en esta mañana reprendo todo lo que quiera intervenir aquí en la iglesia. Todo espíritu inmundo, todo hombre negro se va de aquí. Ahora, por el Espíritu de Dios lo reprendo. Toda cosa que venga aquí, que sea enviado de brujería y hechicería, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Se van ahora. Y aquí entregamos esta casa y ha sido dedicada a la adoración al Dios vivo. Aquí se predica al Dios vivo. Se adora al Dios vivo. Se ora al Dios vivo. Así que todo obra del mal fuera de aquí. Son expulsados las huestes del mal. Brujería, hechicería, María Dionza, Negro Felipe, el Huacaipuro, todo eso se van ahora. Animasola, fuera, fuera de aquí. Por la palabra de Dios, nos declaramos libres y nos declaramos sanos.
esa puerta, por ahí entrará la gente que se convertirá. Y esta será casa de Dios, puerta del cielo para la gloria de su nombre. Aquí se sirve la palabra de Dios, se sirve el mensaje del Dios vivo para satisfacer la necesidad del pecador. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Señor, gracias. Expulsamos toda obra del mal. Toda obra de las tinieblas la expulsamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharme. Pueden sentarse. Dios les guarde. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Puede tomar asiento. Gracias, Pastor Alfonso Barbudo. Para mí es un privilegio poder tenerlo en esta mañana con nosotros, ¿verdad? Aparte de ser mi suegro, es alguien a quien amamos, ¿verdad? En nuestra familia, el abuelo de Natán y Alana, pero es un hombre que ha creído en nuestro ministerio, ¿verdad? Y que hoy estamos aquí y que tiene muchos años, y hoy conmemorar 78 años de la misión. Qué mayor honra que tener a un hombre que tiene más de 48 años sirviéndole al Señor, ¿verdad? Un pastor de pastores, plantador de iglesia. Ahí donde usted lo ve, ha formado más de 18 pastores. ¿Cuántos pastores? 22 pastores. Y es una persona reconocida en esta ciudad de Valledupar, y yo quiero honrarle también porque realmente nos sentimos honrados. Y esa palabra que ha traído en esta mañana, él como misionero, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que cuando el Señor empezó a hablarnos sobre la iglesia y la visión de Casa de Fe, empezamos a orar por esto, y él se embarazó de la visión y respaldó este proyecto y lo sigue respaldando. Entonces yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor Alfonso Barbudo.